Hubo un momento en mi vida en el que entendí que el problema no era la falta de ideas. Las tenía, y muchas. El problema era que no conseguía sostenerlas cuando hablaba. Por dentro todo estaba bastante claro, pero en cuanto intentaba ponerlo en palabras, algo se desajustaba. Como si entre el trayecto entre lo que pensaba y lo que decía, se perdiera fuerza. Las palabras no llegaban con la misma forma, y yo sentía que no estaba mostrando quién era de verdad. No era solo incómodo. Era descolocante y frustrante. Porque empezaba a notar una distancia rara entre mi mundo interno y mi vida real. Es como si viviera un poco desenfocada. Como si no terminara de ocupar mi lugar. Y lo más curioso es que, cuando esto pasa, la vida empieza a repetirse. Las mismas conversaciones, los mismos malentendidos, y las mismas dinámicas con personas distintas. Desde una mirada cuántica, todo esto tiene sentido. Ya que lo que no se expresa con claridad, no llega a colapsar o suceder en la realidad. Se queda como posibilidad interna. Y con el tiempo, ese potencial que no se encarna, empieza a sentirse como bloqueo. Si mientras escuchas esto, sientes que algo encaja contigo, no es casualidad. Este vídeo no va de hablar mejor, ni de elegir las palabras correctas. Va de entender qué es lo que se desordena dentro de ti antes de hablar. Y de cómo alinear tu voz, para que tu forma de comunicar empiece a cambiar la realidad que estás viviendo. En física cuántica, algo no se manifiesta como una realidad fija, hasta que es observado. Antes de ese momento, existe solo como posibilidad, como potencial abierto. Con la comunicación pasa algo muy parecido. Mientras una idea permanece únicamente en tu mente, no tiene forma definida. No tiene límites claros. Y no genera un efecto real en el mundo. Está ahí. Latente, pero no encarnada. Cuando la nombras, cuando te atreves a expresarla y a darle estructura con palabras, esa posibilidad empieza a tomar cuerpo. Deja de ser algo solo tuyo, y se convierte en una experiencia compartida, en algo que puede ser recibido, comprendido y respondido. Por eso comunicar no es un acto superficial ni automático. Es un acto creador. Es el momento en el que lo interno se traduce en realidad. Cuando no sabes comunicar lo que piensas, tus límites se vuelven difusos. Las relaciones se llenan de confusión. Y tu dirección pierde claridad. Y entonces parece que la vida decide por ti. No porque no tengas intención o capacidad, sino porque esa intención no está siendo proyectada con claridad en el campo exterior. Un sistema cuántico coherente es aquel en el que todas sus partes están alineadas y vibran en la misma dirección. No se interfieren entre sí. No se contradicen. La información fluye sin fricción. Ahora mírate a ti. Mira tu cuerpo. Mira tu emoción. Tu pensamiento y tu palabra. Cuando esas capas no están alineadas, la comunicación pierde estabilidad. Puedes decir algo que en teoría es correcto, pero se siente tenso. Forzado, vacío. No porque el mensaje sea erróneo, sino porque el estado interno desde el que nace está fragmentado. La comunicación potente no surge del control del lenguaje, ni de elegir las palabras perfectas. Surge de la coherencia del lugar interno desde el que hablas. Cuando estás alineado, algo cambia de forma natural. No necesitas convencer a nadie. No necesitas acelerar para llegar a un punto. Tampoco necesitas justificarte constantemente. Tu presencia sostiene lo que dices.
Y eso se nota, incluso, antes de que hables. Aquí aparece uno de los errores más comunes cuando intentamos comunicarnos mejor. Y es creer que todo se resuelve desde la mente. Pero la voz no nace en la cabeza. Nace en el cuerpo. Cuando el sistema nervioso está activado, el cuerpo entra en modo de alerta. La respiración se vuelve corta. La garganta se tensa. Y las palabras se atropellan unas a otras. Esto no tiene que ver con falta de confianza, ni con no saber qué decir. Es fisiología. Es un cuerpo que no está regulado intentando expresar algo importante. Sin embargo, cuando bajas el ritmo corporal, todo empieza a reorganizarse. La respiración se profundiza de forma natural. El pecho se abre. La voz se vuelve más estable, más clara y más presente. El cuerpo es el medio a través del cual el campo interno se expresa hacia afuera. Si ese medio está tenso, la información se distorsiona en el trayecto. Por eso, hablar más despacio no es una técnica de comunicación. Es una forma de ordenar el sistema, para que lo que quieres decir pueda salir con coherencia. Tenemos miedo al silencio, porque solemos confundirlo con vacío, con ausencia, y con algo que hay que rellenar cuanto antes. Pero el silencio no es eso. En física cuántica, el vacío no está realmente vacío. Está lleno de potencial, de información no manifestada, y de posibilidades que todavía no han tomado forma. En una conversación, el silencio cumple una función muy similar. Integra lo que acaba de decirse. Ordena la experiencia. Y le da peso real a las palabras. Cuando no toleras el silencio, casi nunca tiene que ver con la otra persona. Tiene que ver con la incomodidad de quedarte contigo mismo sin distracciones. Y tiene que ver con no saber sostener tu propio espacio interno. Aprender a callar sin sentir urgencia, sin ansiedad y sin necesidad de rellenar, es una de las formas más profundas de presencia que existen. Las palabras no solo sirven para expresar lo que piensas. También moldean la forma en la que piensas. Cada palabra crea un marco desde el que miras la experiencia. Define límites. También marca una dirección. Cuando no tienes palabras para algo, ese algo se vuelve difuso. Lo confundes. Lo reduces. Y lo mezclas con otras cosas que no tienen nada que ver. Leer introduce nuevas estructuras mentales y nuevas formas de ordenar la realidad. Escribir, en cambio, hace que esas estructuras se integren y se vuelvan propias. Pero hay una clave importante aquí, y es no escribir en automático. No se trata de soltar palabras sin conciencia. Escribe y luego revisa. Pregúntate si esa palabra es realmente precisa. O si hay otra que capture mejor el matiz de lo que quieres decir. Ese ejercicio afina tu mente. Y una mente clara no necesita esforzarse para comunicar. Comunica con naturalidad. Como ya hemos visto anteriormente, en física cuántica el observador no es neutral. Influye en el resultado de lo que ocurre. En la comunicación pasa exactamente lo mismo. Antes de hablar, merece la pena detenerte un instante y observarte. Preguntarte con honestidad. ¿Qué pienso realmente sobre esto? ¿Qué emoción está activa ahora mismo? ¿Desde dónde quiero responder? No necesitas tener la verdad absoluta, ni una respuesta perfecta. Lo que necesitas es integridad. Saber desde qué lugar estás hablando. Ya que cuando hablas sin haberte observado antes,
todo se vuelve improvisación. Te contradices sin darte cuenta. Te desconectas de lo que realmente querías expresar. En cambio, cuando hablas desde algo que ya ha sido pensado y sentido, las palabras no necesitan sostén externo. Se sostienen solas, porque nacen de un lugar coherente. Asumir que la otra persona puede saber algo que tú no sabes, no te quita fuerza, aunque a veces lo parezca. Al contrario, lo que hace es expandirte. Te saca del encierro mental, de creer que ya lo entiendes todo, y te permite mirar un poco más allá de tus propios límites. Un sistema cerrado no evoluciona. Se repite. Da vueltas sobre las mismas ideas, las mismas respuestas, y los mismos conflictos. En cambio, un sistema abierto integra nueva información, nuevos matices, y otras formas de ver lo mismo. Escuchar de verdad no es rendirse ni dar la razón al otro. Es ampliar el mapa, desde el que estás mirando la realidad. Es permitirte pensar, quizá hay algo aquí que yo no había considerado. La rigidez, cuando hablas o cuando escuchas, casi siempre termina generando fricción. Defensas. Choques. Distancia. La apertura, en cambio, crea comprensión. Y no porque estés de acuerdo, sino porque estás presente. Y cuando hay presencia, la conversación deja de ser una lucha, y empieza a convertirse en un espacio, donde algo nuevo puede surgir. No todas las conversaciones son posibles, y no todas las personas están disponibles en el mismo momento que tú. Esto no es un juicio, es una realidad energética y mental. Desde una mirada cuántica, una conversación no es solo un intercambio de palabras. Es un campo de interacción. Y para que ese campo exista, ambas partes tienen que estar mínimamente abiertas a recibir información. Cuando una de ellas no escucha, no cuestiona, o no está presente, ese campo se cierra. Y cuando el campo está cerrado, no importa lo bien que hables, lo claras que sean tus ideas, o cuánta intención pongas. Nada entra. Nada se integra. Insistir en ese punto no es valentía ni persistencia consciente. Es desgaste. Es gastar energía intentando forzar una coherencia que el otro no está dispuesto a sostener. En términos cuánticos, es como intentar introducir nueva información en un sistema rígido. Entonces, la información no se ordena, se dispersa. Y lo único que ocurre es pérdida de energía y aumento de ruido. Saber retirarte en ese contexto no es huir ni rendirte. Es un acto de inteligencia interna. Es reconocer en qué momento conservar tu energía, en qué momento proteger tu claridad, y cuándo mantener tu coherencia. Porque tu coherencia es el punto desde el cual creas realidad. Y perderla en una conversación imposible no te acerca a nadie, solo te aleja de ti. No adaptes tu verdad para encajar. Puede parecer una estrategia inteligente a corto plazo, pero a nivel profundo, tiene un coste muy alto. Cada vez que ajustas lo que sientes o piensas, solo para ser aceptado, fragmentas tu frecuencia interna. Dices una cosa, sientes otra, y piensas otra distinta. Y esa división se nota, aunque no se diga en voz alta. Desde la mente cuántica, la autenticidad no es una postura moral, es un estado de coherencia. Cuando lo que piensas, lo que sientes y lo que expresas están alineados, tu campo se vuelve estable. Y un campo estable no necesita aprobación externa para sostenerse. La autenticidad no va a buscar validación. No intenta gustar. Tampoco se esfuerza por encajar. Únicamente emite lo que es. Y cuando hablas desde ahí, algo cambia por completo.
No fuerzas tus palabras. No empujas tus ideas. Y no intentas convencer a nadie de nada. Lo que ocurre es otra cosa mucho más sutil y poderosa. Empiezas a atraer. Atraes conversaciones más honestas. Atraes personas que resuenan contigo. Y atraes situaciones donde no tienes que reducirte para pertenecer. Porque cuando tu frecuencia es íntegra, la realidad responde en coherencia. Antes de una conversación importante, lo primero no es pensar en lo que vas a decir, sino bajar el ritmo. Cuando reduces la velocidad, tu sistema nervioso tiene espacio para regularse y tu mente deja de ir por delante del cuerpo. Respirar conscientemente no es un gesto simbólico, sino una forma directa de reorganizar tu estado interno. En ese espacio más amplio, aclara qué es realmente importante para ti. No lo que deberías decir, ni lo que esperas provocar en el otro, sino cuál es la intención que quieres sostener. Cuando tienes clara esa intención, tu mensaje ya tiene una estructura interna, incluso antes de ser expresado. Durante la conversación, habla despacio. No es para sonar más seguro, sino para mantener la coherencia entre lo que piensas y lo que dices. Permite los silencios. El silencio no interrumpe la conversación, sino que la ordena. Le da tiempo a la información para asentarse y a la presencia para mantenerse. Escuchar en este punto no es esperar tu turno para responder. Es estar disponible para lo que el otro trae, sin cerrar el campo antes de tiempo. Desde un punto de vista cuántico, escuchar es permitir que nueva información entre en el sistema sin resistencias. Después, no te juzgues. Observa. Mira qué ocurrió, qué es lo que se movió en ti, y qué se sostuvo y qué no. Integrar no es corregir, es aprender. Así es como la coherencia deja de ser una idea bonita y empieza a encarnarse en tu forma real de relacionarte. Comunicarte mejor no es aprender a hablar de una forma más correcta ni más bonita. No tiene que ver con técnicas, ni con frases perfectas, ni con decir siempre lo adecuado. Tiene que ver con algo mucho más profundo. Aprender a habitarte sin dividirte por dentro. Cuando estás fragmentado, cuando piensas una cosa, sientes otra, y dices una tercera, la palabra se vuelve pesada. Porque hay esfuerzo. Hay tensión. Y hay una sensación constante de tener que empujar lo que quieres expresar. En cambio, cuando estás alineado, cuando hay coherencia entre tu cuerpo, tu emoción y tu pensamiento, la comunicación deja de ser un acto forzado. La palabra no se prepara, no se calcula y no se defiende. Únicamente aparece. Ese estado de alineación crea un campo estable. Y en un campo estable, la información fluye sin interferencias. Por eso, cuando estás alineado, no necesitas hablar más ni hablar mejor. La palabra fluye sola, porque ya no nace de la fragmentación, sino de la integridad. Y antes de finalizar, de verdad, gracias por quedarte hasta aquí. Gracias por regalarte este tiempo, y por escuchar con presencia, y no desde la prisa ni desde la distracción, sino desde un lugar más atento. No es algo pequeño. Escuchar así, ya es una forma de coherencia. Y que lo hayas hecho, dice mucho más de ti, de lo que parece.